Buenas tardes. Respecto a la actividad número uno de la guía 4, con el planteamiento central, ¿cómo es que la oferta y demanda de dinero, las tasas de interés y la inflación pueden afectar positiva o negativamente la estrategia de internacionalización de una organización? Es importante primero aclarar que si bien estos factores son importantes, no son solamente los únicos que tiene que considerar una empresa o una compañía a la hora de internacionalizarse. Primero se tienen que hacer estudios de mercado, estudios de factibilidad, en los que se identifiquen cuál va a ser el mercado objetivo, también cuáles van a ser los principales productos o servicios a exportar, cuáles van a ser los países ideales en los cuales su producto o servicio puede tener una muy buena acogida y también saber cuáles van a ser los canales para desarrollar su internacionalización. Es decir, puede empezar a través de una estrategia de montar filiales, lograr un joint venture o también comprar o adquirir compañías locales del mercado al cual se desea ingresar. Una vez realizados estos estudios, es importante tener en cuenta las variables macroeconómicas del país al cual se desea ingresar. Por ejemplo, a 2018, una empresa colombiana que decida exportar a Venezuela lo va a pensar dos veces debido a la situación de crisis económica que vive el país, que tiene un problema cambiario en el cual tiene una moneda demasiado inflada, lo cual inhibiría o no permitiría un buen flujo de caja, lo cual retrasaría los pagos y además no tendrían ninguna garantía legal de que no solamente se les pague, sino que el Estado venezolano en este caso cumpla con todos los o de todas las condiciones para que la empresa pueda desarrollar su actividad libremente. Es decir, podría haber una posibilidad de expropiación, también de congelación de activos u otras cosas. Ya siguiendo al punto central de la actividad, del interrogante central, respecto a la oferta y la demanda de dinero, un país cualquiera en el cual el dinero circule de una forma más rápida, es decir, en el cual no hayan tantos controles desde el punto de vista cambiario, es decir, que no se restrinja tanto la fluctuabilidad del dinero, será un muy buen indicador para que una empresa decida internacionalizarse allá. Esto es porque esto es un indicador que nos muestra que el dinero puede moverse libremente, es decir, no hay tantas trabas estatales que se pueden ver a través de impuestos, de aranceles, de políticas monetarias, es decir, en el cual una tasa de cambio sea flotante, es decir, una tasa de cambio flexible, que no esté tan controlada por el Estado, porque esto sería un indicador que muestra que el Estado no se inmiscuye tanto en la economía o en el control económico. Sí en las variables macroeconómicas importantes como la inflación o tapar los huecos fiscales, el control de los impuestos, sino que deja al mercado actuar. Esto es un pensamiento un poco más de la idea de Adam Smith con su control de la mano invisible del mercado. Pero entonces esto nos muestra que un país con una alta oferta y demanda de dinero, es decir, con altos movimientos de capitales, es una buena garantía para que un producto o servicio de una empresa extranjera decida sentarse allá. Asimismo, también, y este es para el caso de las multinacionales, sobre todo de las grandes maquilas tipo Nike o tipo Inditex, el grupo de Zara, Bershka, Mango, que deciden tercerizar sus operaciones en, bueno, valga la redundancia, en terceros países, qué sé yo, Tailandia, México, inclusive en Colombia, en los cuales se puede ver que hay una exención de impuestos que permite a las grandes empresas asentarse con el gana-gana, por decirlo así, de la empleabilidad de personas locales en sus diversos oficios que ofrecen estas empresas. Entonces, por el lado de la oferta y la demanda del dinero es importante que se permita que éste circule libremente y así esto daría un buen indicador a las empresas que no solamente los consumidores del país local, del país al cual van a ir las empresas, puedan adquirir sus productos o servicios de forma más fácil, sino que tampoco haya ningún tipo de corralito, ningún control cambiario como se vio en Argentina en 2001. Entonces, bueno, esto por el lado de la oferta y de la demanda del dinero. Pasando al punto de la inflación, un país que tenga la inflación controlada, es decir, que de su estructura macroeconómica, sus políticas macroeconómicas se enfoquen en un control de la inflación, es decir,
que los precios no aumenten de forma irreversible, que se incrementen por las condiciones del mercado, por el aumento del IPC, que es una medida común y corriente que se da en absolutamente todos los países. Sin embargo, lo que se busca con el control de la inflación es que los países, los gobiernos, no permitan que haya un aumento desmedido en el precio de los productos y servicios para que así el valor del dinero no se, ¿cómo decirlo?, no se pierda. Entonces, un país que controle la inflación también afecta positivamente a que una empresa decida internacionalizarse allá, porque un empresario o la junta directiva de una compañía va a decidir que es más seguro tanto para los consumidores como para la empresa como tal, que este va a ser un destino más seguro de inversión y de expansión, porque eso quiere decir que los precios no van a aumentar de forma exacerbada, que el valor del dinero en el tiempo se va a tratar de mantener y que tanto desde la órbita gubernamental como desde la órbita del sector privado se van a dar esfuerzos para que la economía se mantenga estable, que esa es la idea principal del control de la tasa de inflación, la estabilidad. Entonces, esto va a hacer que los inversores, los empresarios extranjeros, decidan y se convenzan que el país es un destino atractivo para sus nuevos mercados. Respecto a la tasa de interés, esto ya podríamos verlo desde el punto de vista bancario, es decir, desde la transaccionalidad, en la cual se evidencia que tener altas tasas de interés es un motivo muy disuasivo, es decir, va a afectar negativamente que una empresa decida expandirse a un país que presente este fenómeno. Esto se debe a que al tener estas altas tasas de interés, los costos de transacción van a ser mucho más altos y van a, de cierta forma, a reflejarse en el precio de los productos, también en la accesibilidad del mercado, en la que se estaría perdiendo la posibilidad de que nuevas personas, es decir, nuevos clientes o potenciales consumidores de ese producto o servicio, se acerquen a este tipo de productos que está ofreciendo la empresa. Por tanto, un país que ofrezca tasas de interés bajas va a ser muy atractivo ya en el caso de los servicios financieros, va a ser muy atractivo para que los bancos o empresas se asienten. El mejor ejemplo de esto es Panamá. Panamá, también por su historia comercial, son los dueños, o es el territorio donde se encuentra el Canal de Panamá, que es el símbolo comercial a nivel mundial. Manejan unas bajas tasas de interés a comparación de sus vecinos en la región e inclusive en el mundo. Esto ha hecho que muchísimos bancos se sienten ahí, debido a los beneficios tributarios y a los bajos impuestos que ofrece el gobierno panameño, y así dinamiza la economía. De hecho, Panamá es el principal hub de comercio del mundo. Muchísimas navieras o freightliners como Kühne+Nagel, como Lloyd's, Hapag-Lloyd o Hamburg Süd están asentadas ahí, y es un centro neurálgico de operaciones, sin contar de la gran presencia financiera que se ve en la ciudad de Panamá. Entre otros factores también importantes que inciden en la internacionalización de una empresa, podemos ver la política monetaria, es decir, que no haya un control cambiario excesivo, como por ejemplo se en Argentina en 2001, cuando el país se declaró en default y se empezó a hacer un corralito debido a la gran depreciación que vio el peso argentino frente al dólar. En pocas palabras, los ahorradores que tenían guardados dólares en el banco no pudieron sacarlos por ordenanza gubernamental. Entonces eso también va a incidir que una empresa decida expandirse o no a ese país. Argentina, de hecho, perdió muchas empresas extranjeras durante esos 2-3 años que duró esa crisis. Bueno, si bien el país ha vivido en una gran crisis durante 70 años económica. Otro factor también es la estabilidad política que ofrezca el país. Como mencionaba antes, debido a la crisis política y económica que hay ahorita en Venezuela, es poco probable que una empresa decida asentarse allá, a menos que tengan una industria muy grande, que la salvedad aquí es la industria petrolera. Venezuela es uno de los países con mayor reserva petrolera del mundo. Sin embargo, es prácticamente la única industria que está floreciendo ahorita en detrimento de las demás. La industria aérea ha sufrido debacles, muchas empresas se han retirado. El caso más notorio es Avianca, que el año pasado dejó de volar a Caracas.
además también de otras empresas de, por ejemplo, de consumo. Polar también ha disminuido muchísimo su producción y no es lo que era hace unos 20 años. Otro factor también muy importante es que bueno, si bien podría ser un poco contraproducente, es la tasa de empleabilidad. Porque entonces, esto nos quiere decir que una población que no esté percibiendo ingresos va a ser menos propensa a consumir en distintos artículos que no sean de primera necesidad, es decir, alimentación, vivienda y ropa. Esto da a entender que es una economía que está, la del país en este caso, es una economía que está luchando por salir a flote, por mantenerse, en la cual no se van a otras industrias u otros sectores económicos no van a ser tan importantes como los tres mencionados al principio. Ya como conclusión vemos que es importante que se haga un análisis muy detallado y esto es cuestión de prácticamente la junta directiva o del gerente o de las personas encargadas del equipo encargado de la empresa para internacionalizarse. Tienen muchos factores y hay unos que van a primar más que otros. También depende ya el segmento, la necesidad y el sector económico al cual se está enfocando. Sin embargo, es una actividad, podría decirse, muy interesante porque permite mirar las diferentes aristas que están afectando positiva o negativamente la entrada de una empresa a un mercado totalmente desconocido. Muchas gracias.